Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a la Casa del Crítico, el espacio dedicado a compartir nuestra pasión por el séptimo arte. Nosotros somos los hermanos Ramis. ¿Qué onda? En el caso de hoy les traemos la primera reseña, el primer análisis, el primer todo. Es el estreno del canal, un peliculón de esas que no se pueden perder. Bueno, la película que vamos a hablar hoy se llama El Círculo. Es una película del 2015, la duración es de 1 hora y 27. Es la verdad muy corta, la película que vamos a ver hoy, que es muy buena. Está a cargo de la dirección, son dos directores, Aaron Hahn y Mario Missione. El género de esta película es un thriller psicológico que para mi gusto este género es muy recomendable y es muy buena, que te mantiene en vilo durante toda su duración en la película. El país es de Estados Unidos y aunque no lo crean, esta película tiene un reparto casi desconocido y la verdad que es muy buena. Les voy a contar de qué va la película, les cuento sin spoilers un poquito la trama, el argumento, de por qué es tan atrapante, por qué es tan interesante, por qué no la podés dejar de ver. Cada minuto de la hora y 27 que dura más o menos es de esas películas donde el guión es lo más importante, es el punto fuerte de la película. No le pueden dejar de prestar atención a ninguna de las líneas de ninguno de los personajes porque están muy bien construidos todos. La verdad que un gran logro de los directores guionistas para tener un reparto prácticamente casi desconocido, como dijo Lauti. La trama es 50 personas de la nada, sin saber ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué, aparecen paradas, distribuidas de manera circular, en una plataforma justamente circular, sin saber cómo ni por qué, y tienen que elegir quién sobrevive porque cada 2 minutos se prende una luz, se prende una musiquita y muere alguien aleatoriamente, sin saber las razones. Es decir, sus manos, estas personas tienen el poder de elegir quiénes van a vivir y quiénes van a morir. Ver qué hacer con tu vida para protegerte a vos mismo y a la vez la terrible decisión de tener que matar a alguien o de tener que dejar morir o ver morir a alguien, ya sea un ser querido o sea el prójimo o sea alguien a quien no le caemos bien o a quien odiemos. Así que la trama es básicamente eso. Tienen que decidir estas 50 personas, tienen que organizarse, encontrar la forma de lograr que por lo menos uno sobreviva, porque cada 2 minutos, como dije antes, aleatoriamente alguien muere, ya sea porque o lo matan del grupo o porque tienen que escapar del círculo ante los nervios, quieren escapar, terminan muriendo. Entonces la trama se desarrolla desde ese punto, de decir quién vive y quién muere. Bueno, los datos curiosos que quería mencionar son que el guión del Círculo está inspirada en la película de 1957 Los 12 hombres en pugna, que fue dirigida por Sidney Lumet. Es una película que también es muy parecida, que se lleva a cabo dentro de una habitación. Otro dato curioso que hay que tener en cuenta que son los temas que se abordan en la película. Son temas de la actualidad que se tratan de las minorías y que se llevan a cabo a través de los personajes, pero no haciendo los villanos sin tener ninguna razón. Otra de los datos curiosos es que el reparto son casi desconocidos, como ya mencioné, pero también es que toda la película se lleva en la misma habitación y hay que tener en cuenta el guión y tratar de estar metidos en el diálogo que se ve en la película. Para terminar el análisis de la película de hoy, la reseña de hoy, les dejo una reflexión final sobre qué cosas o qué temas tendrían que poner el enfoque ustedes al mirar la película, digamos, a qué le tienen que prestar atención. Está muy bueno cómo está tratado el tema de las decisiones personales de cada uno y cómo se llevan a un extremo. La película hace que nosotros mismos nos pongamos en la piel de estos personajes, sea cualquiera, porque hay un abanico tan amplio de personajes que representan a casi todos los sectores de la sociedad o personalidades de la sociedad. Entonces hacen que nosotros nos logremos sentir identificados con uno o con varios personajes de la película y decir, loco, ¿qué haríamos nosotros en esa situación donde estamos llevados al límite, donde no sabemos las razones? O sea, acá las causas no importan, sino qué hacemos con lo que ya estamos metidos en el barco. Entonces tenemos que ver qué hacemos. Che, matamos a los ancianos, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres,
a los negros, a los blancos. Es decir, hay un montón de cuestiones en debate que se ven en la película y están tratadas de manera magistral. Así que yo les diría que terminen el video, apenas terminen el video, abran Netflix, pongan Netflix, busquen El Círculo y se pongan a verla, porque es de esas películas que apenas termina, si les toca verlas acompañados con alguien, son de esas películas que termina y las comentan, ¿viste? Y decís, che, ¿y vos qué harías en tal situación? Che, ¿cómo hubieras hecho con tal personaje? Che, ¿qué hubieras hecho? Y así, ¿viste? Y te hace charlar. Son de esas películas que te dejan pensando una vez terminadas, y eso es lo que está muy bueno. Bueno, para finalizar, les queremos decir que, como ya dijimos, que la película está en Netflix, y queremos que, bueno, si les gustó el video, que le den me gusta, que comenten si quieren alguna película que hagamos la reseña, si quieren, si pueden, suscribirse al canal. Que le den clic a la campanita para que les lleguen todas nuestras novedades sobre futuras reseñas, que recién estamos arrancando y vamos a darle con todo. Así que les mandamos un saludo. Nos vemos,